Martín sintió, antes de abrir los ojos, una sensación de vacío que lo llenaba de miedo. Algo lo rodeaba, algo que no podía ver, pero que estaba allí, aprisionándolo. Era una opresión sutil, una especie de niebla densa y fría que se extendía en su mente como un muro insalvable. Era consciente de su respiración, pero el aire que intentaba llevar a sus pulmones le parecía extraño, como si el mundo a su alrededor no fuera el que debía ser. Un zumbido persistente perforaba el silencio. Poco a poco, la sensación de frío se esparció por su piel, y fue entonces cuando abrió los ojos, entrecerrándolos ante la intensidad de la luz. Todo era una neblina difusa, figuras borrosas se mezclaban con las luces, y un reflejo metálico en la pared lo cegó por un instante. Al parpadear, sus ojos comenzaron a adaptarse, revelando que estaba en una habitación desconocida, con paredes blancas, sin nada que le resultara familiar. Sentía su cuerpo pesado, como si hubiera estado encerrado en una caja durante días o semanas, y solo ahora empezara a despertar. Intentó mover la mano, levantar el brazo, pero sus músculos parecían resistirse, sus propios nervios ignoraban las órdenes de su cerebro. Un suspiro de frustración escapó de su boca, o eso pensó, aunque el sonido fue apenas un susurro inaudible. Al girar la cabeza con dificultad, notó una figura de pie junto a su cama, y sus ojos intentaron enfocarse en ese rostro que lo observaba con una ternura indescriptible. «Martín, ¿puedes oírme?», preguntó aquella voz, suave, cálida, casi como un murmullo que atravesaba la niebla de su mente. Era una voz amable, cargada de una delicadeza que casi le resultaba dolorosa, como si alguien estuviera intentando sanar una herida que él aún no sabía que tenía. Martín la miró, sin poder reaccionar. ¿Quién era ella? ¿Dónde estaba? ¿Por qué cada parte de su cuerpo y de su mente le dolía como si estuviera rota? Pero sus labios se negaban a moverse, y aunque intentó decir algo, ningún sonido salió de su garganta. La figura se acercó más, y fue entonces cuando pudo verla bien. Una mujer de rostro dulce, ojos grandes y oscuros, con una coleta que caía sobre su hombro, lo miraba con una compasión tan profunda que casi sintió ganas de llorar. Nunca había visto a nadie mirarlo de esa forma, o al menos, eso creía. En ese momento, no estaba seguro de nada. «Mi nombre es Clara», continuó ella, hablando en un tono bajo y apacible. «Soy tu enfermera. Has estado aquí un tiempo, en coma, después de un accidente. Los médicos no están seguros de cuánto recuerdas o si recuerdas algo». El peso de sus palabras lo golpeó, pero en su mente apenas podía articularlas. «Coma, accidente». Su corazón comenzó a latir más rápido, y por un momento sintió una presión en el pecho. Intentó calmarse, pero el pánico comenzaba a arremolinarse en su interior, confundido y desgarrador. «Por favor, no te esfuerces demasiado. Apenas estás despertando, y tu cuerpo aún necesita recuperarse», dijo Clara, tomando su mano entre las suyas con una ternura que, en cualquier otra circunstancia, le habría resultado extraña. Pero ahora, en ese cuarto vacío y frío, el contacto con la mano de Clara era lo único que sentía real. De alguna manera, la calidez de su piel, su expresión tranquila, incluso el tono de su voz parecían otorgarle un ancla en medio de ese océano oscuro en el que se encontraba. Martín miró sus manos, notando las líneas de las venas bajo su piel pálida. Eran manos desconocidas, al igual que el reflejo en el vidrio al otro lado de la cama. Un rostro pálido, ojeroso, con una barba de días. Era él, pero al mismo tiempo, no era nadie. No tenía un nombre, ni una historia, ni una vida a la que regresar. ¿Quién era Martín? ¿Qué había hecho para terminar en ese estado? La falta de respuestas era como un vacío profundo, un pozo negro que lo absorbía sin piedad. «Sé que ahora todo es confuso», añadió Clara, manteniendo su mano entre las suyas. «Lo primero que quiero que sepas es que no estás solo. Estoy aquí para ayudarte, Martín. No tienes que enfrentar esto tú solo». Clara dijo esas palabras con tal convicción, con tal certeza, que por un instante, el miedo que retumbaba en su pecho pareció disminuir. Se aferró a esa promesa, aunque no la entendía del todo. ¿Por qué esta mujer,
una enfermera que apenas conocía, parecía tan preocupada, tan entregada a él. Intentó hablar nuevamente, y esta vez un sonido salió de su garganta, aunque ronco y apagado. «¿Quién soy?», logró murmurar, con un tono quebrado que lo sorprendió. El sonido de su propia voz, desconocida, hizo que un escalofrío le recorriera el cuerpo. Clara suspiró, y una sombra de tristeza cruzó su mirada. «Eres Martín Rivera, un hombre fuerte, y alguien muy querido», respondió, aunque él percibió una ligera vacilación en su voz. ¿Por qué dudaba? ¿Por qué sentía que esas palabras no respondían del todo a lo que él realmente necesitaba saber? En el profundo silencio que siguió, Martín cerró los ojos por un momento, dejando que su mente, cansada, se sumiera en esa oscuridad que parecía más segura que la realidad que lo rodeaba. No podía recordar nada. Era como si su vida hubiera sido borrada, arrancada de cuajo, y en su lugar solo quedara una niebla densa y pesada. Clara acarició su mano suavemente, como queriendo aliviar su tormento interno. «Martín, no hay prisa», le dijo en un susurro, casi como si estuviera hablando más consigo misma que con él. «Estamos aquí para ayudarte a encontrar las respuestas, para que puedas recordar, aunque te tome tiempo». Martín asintió débilmente, sin saber por qué, pero sintiendo que necesitaba aferrarse a algo, cualquier cosa, para no perderse en el abismo. En ese instante, decidió confiar en Clara. Porque en su mundo vacío, en su cabeza poblada de sombras, ella era el único rayo de luz que le daba una mínima sensación de pertenencia. Mientras el monitor seguía pulsando a su lado, y el frío de la habitación lo envolvía de nuevo, Martín se dio cuenta de que iba a tener que empezar desde cero. Los días en el hospital transcurrían lentos, como si cada minuto fuera una piedra que Martín tenía que arrastrar para poder avanzar. El tiempo parecía detenido en aquellas paredes pálidas, y la única constante era la figura cálida de Clara, quien acudía a su lado cada mañana. Su voz suave era lo primero que escuchaba al despertar, y su sonrisa lo recibía incluso cuando el miedo y la desesperación lo invadían. Sin embargo, por más que Clara intentara aliviar su angustia, había un vacío que la presencia de ella no podía llenar, la sensación de ser un extraño en su propio cuerpo. Martín se miraba en el espejo, observando un rostro que era el suyo pero que no reconocía, como si fuera un disfraz ajeno, una máscara de alguien que no había elegido ser. Ese desconocido, con una expresión vacía y agotada, lo miraba desde el otro lado del reflejo, juzgándolo en silencio. ¿Quién era Martín Rivera? ¿Qué tipo de hombre había sido antes de que esa amnesia lo dejara atrapado en una vida que no podía recordar? Cada día, el médico acudía a su cuarto y le repetía las mismas palabras, intentando tranquilizarlo: «Es normal que te sientas así, Martín. Estos casos de amnesia postraumática pueden ser muy angustiantes, pero la memoria suele regresar poco a poco». Sin embargo, aquellas frases vacías se sentían como promesas que nunca se cumplían. Cada noche cerraba los ojos con la esperanza de que, al despertar, su vida y sus recuerdos estuvieran ahí, esperándolo, listos para devolvérselo todo. Pero al abrir los ojos, solo encontraba ese mismo vacío impenetrable. Y mientras tanto, la imagen de aquel desconocido en el espejo lo atormentaba. Una tarde, Clara se acercó a él con un sobre en la mano. Sus ojos reflejaban una mezcla de esperanza y temor, y Martín supo de inmediato que lo que estaba por mostrarle no sería fácil de aceptar. Sin decir nada, Clara abrió el sobre y sacó algunas fotografías, acercándoselas para que pudiera verlas mejor. «Esto es lo que los médicos y la policía han podido reconstruir sobre tu vida, Martín», le explicó en voz baja. «Al menos, algunos detalles de quién eras antes del accidente». Martín sintió una punzada de nervios en el estómago, pero no apartó la mirada. Una de las fotografías mostraba un edificio imponente con su nombre, Rivera Inmobiliaria, grabado en grandes letras metálicas en la entrada. Reconoció el lugar instintivamente, aunque no pudo recordar haberlo visto antes. Había algo frío y distante en aquella imagen, algo que le recordaba a la dureza de su propio reflejo en el espejo. Clara le pasó otra fotografía, esta vez, una de él mismo, de pie frente a un grupo de personas, con una expresión severa y firme. Su porte era desafiante,
casi arrogante. El hombre en la imagen parecía fuerte, seguro y extrañamente distante. Eras un empresario, Martín. Un empresario muy exitoso en bienes raíces, continuó Clara, observando su reacción atentamente. Liderabas tu propia compañía, un proyecto que construiste desde cero. Eras conocido por tu ambición y por lo implacable que podías ser en los negocios. Martín dejó caer las fotos sobre su regazo, sintiendo una creciente incomodidad que le hacía querer apartar la vista. ¿Ese era él? ¿Ese hombre frío y calculador? No podía conciliar la imagen de ese empresario sin escrúpulos con el ser vulnerable y confundido que era ahora, un hombre que dependía de las visitas de una enfermera para no desmoronarse por completo. La diferencia era tan drástica que le provocaba una náusea profunda y desconocida. ¿Cómo era yo, como persona?, preguntó, su voz temblando con una ansiedad que le costaba disimular. Clara lo miró en silencio durante unos segundos, como si estuviera evaluando cómo responder. No sé si era sencillo conocer al Martín de antes, dijo con suavidad, eligiendo cuidadosamente cada palabra. Eras alguien que trabajaba duro, eso es seguro. Pero también, alguien que ponía su ambición por encima de casi todo. No eras el hombre que eres ahora. Martín sintió que un nudo se formaba en su pecho. Las palabras de Clara parecían un veredicto que caía sobre él, pesado, implacable. ¿Era posible que hubiera sido ese tipo de persona? Un hombre que no dejaba espacio para nada más que sus propios intereses, alguien que quizás había lastimado a otros en su camino hacia el éxito. Esa idea lo atormentaba, clavándose en su mente como una espina que no podía arrancar. Pero eso no es todo, Martín, continuó Clara, sacando otra fotografía. Esta vez era una imagen en la que él aparecía con una mujer. Era hermosa, de cabello oscuro y expresión serena, aunque había algo en sus ojos que lo perturbaba, una especie de dureza que no encajaba con su rostro amable. Ella es Elena, tu esposa, dijo Clara, observando su reacción atentamente. Esposa. La palabra resonó en su mente como una revelación inesperada. Trató de buscar alguna sensación en su interior, alguna chispa de reconocimiento, pero no sintió nada. Elena era tan desconocida para él como cualquier extraño en la calle. Aún así, algo en su expresión le inquietaba, como si el rostro de aquella mujer escondiera secretos que él aún no podía desentrañar. Ella ha estado preguntando por ti, continuó Clara, su tono de voz menos cálido. Quiere verte, aunque los médicos recomendaron que aún no lo hagas hasta que te sientas mejor. Martín asintió, sin saber cómo procesar toda esta información. La imagen de Elena en la foto seguía grabada en su mente, y la mención de su nombre despertaba una inquietud inexplicable. Era como si una advertencia silenciosa se alzara en el fondo de su conciencia, un presentimiento que le decía que nada bueno podría venir de reencontrarse con esa mujer. Los días siguientes transcurrieron en una nube de incertidumbre. Martín intentaba ordenar sus pensamientos, forzando a su mente a recordar algo sobre Elena, sobre su vida, su pasado, cualquier cosa que lo conectara con esa persona. Pero solo encontraba sombras, fragmentos borrosos que desaparecían tan rápido como aparecían. Su cabeza era un laberinto sin salida, y cada vez que creía vislumbrar una pista, el recuerdo se disolvía en la nada. Entonces, una noche, mientras intentaba dormir, una imagen surgió en su mente, una escena confusa, borrosa, pero que parecía tan real como el dolor en su pecho. Era Elena, y él estaba discutiendo con ella, pero no podía escuchar las palabras. Solo sentía una ira intensa, una rabia fría que lo envolvía como una ola. Elena le gritaba, su rostro deformado por el desprecio, y en su expresión había algo más, miedo, quizá. Y luego, la imagen se desvanecía, dejando a Martín con el corazón palpitando y una opresión en el pecho. Cuando Clara llegó a su cuarto al día siguiente, Martín no pudo evitar expresar su desconcierto. Anoche, soñé con ella, creo. Con Elena. Parecía que estaba enojada. No sé por qué, pero siento que algo no está bien. Clara lo miró con preocupación, y por un momento pareció dudar antes de responder. Martín,
Creo que, antes del accidente, las cosas entre tú y Elena no eran lo que parecían. Hay algo más en esa historia. Él sintió que el mundo a su alrededor se tambaleaba, y un miedo inexplicable comenzó a crecer en su interior. Era como si algo oscuro y peligroso acechara en las sombras de su mente, algo que podría destruirlo si llegaba a recordarlo. Pero, ¿qué significa eso? ¿Qué clase de persona era yo realmente, Clara?, preguntó, su voz rota y temblorosa. Clara le tomó la mano con fuerza, mirándolo con una expresión de firmeza que le dio algo de alivio. Lo vamos a averiguar juntos, Martín. Pase lo que pase, yo estaré aquí contigo. Esas palabras, tan simples y sinceras, fueron un bálsamo para su alma. Sin embargo, en el fondo de su mente, la imagen de Elena y el eco de esa discusión seguían persiguiéndolo, como un secreto oscuro que se resistía a salir a la luz. Martín supo, en ese instante, que su vida había sido más complicada de lo que podía imaginar, y que los secretos que ocultaba su mente podían llevarlo a un lugar del que no habría vuelta atrás. Los días siguientes fueron una agonía lenta. Martín luchaba por comprender quién era realmente, atrapado en un laberinto de recuerdos fragmentados y emociones contradictorias. Cada noche, intentaba recordar algo, cualquier cosa que le diera una pista sobre su vida, pero las respuestas siempre se escapaban de sus manos. Era como intentar atrapar humo. Clara seguía siendo su única ancla, la única persona que le daba algo de paz en medio de aquella tormenta. Sin embargo, una mañana, todo cambió. Clara entró en la habitación con una expresión que Martín no había visto antes, mezcla de incomodidad y preocupación. Tras unos segundos de silencio, habló en un tono cauteloso. Martín, hoy recibirás una visita, anunció con voz suave. Es tu esposa, Elena. Ella ha insistido en verte desde que despertaste. Elena. El nombre resonó en su mente con una sensación de vacío. En un reflejo, trató de evocar su rostro, su voz, algún fragmento de recuerdo que le devolviera el sentido a aquella palabra. Pero la imagen de su esposa seguía siendo tan borrosa como todo lo demás. La voz de Clara lo sacó de su ensimismamiento. ¿Te sientes preparado para esto?, le preguntó, con una mirada llena de preocupación. No tienes que hacerlo si no quieres. Los médicos dijeron que no era recomendable apresurarte. Martín suspiró profundamente, intentando calmar el nudo de ansiedad que se retorcía en su pecho. Sentía una mezcla de curiosidad y miedo. Era su esposa, sí, pero también era una extraña, y había algo en la mención de su nombre que despertaba en él una inquietud inexplicable, como si algo oscuro estuviera a punto de salir a la superficie. Finalmente, asintió, aunque sus manos temblaban ligeramente. Necesito verla, Clara. Si quiero entender quién soy, o quién fui, necesito enfrentarme a esto. Clara no dijo nada más. Solo apretó su mano suavemente, dándole fuerzas para lo que estaba por venir. Luego se retiró en silencio, dejando a Martín solo con sus pensamientos y una anticipación casi dolorosa. Minutos después, la puerta se abrió y entró una mujer. Alta, elegante, con un porte firme y ojos oscuros que irradiaban una intensidad casi perturbadora. Martín la miró, intentando encontrar en su rostro algo que despertara algún sentimiento familiar, algún eco de su vida pasada. Pero no sintió nada, solo una sensación extraña, como si estuviera frente a una figura de cera, una imagen demasiado perfecta y cuidada para ser real. Martín, dijo ella, acercándose con una sonrisa calculada que parecía perfectamente ensayada. Mi amor, finalmente has despertado. Él la miró, tratando de descifrar la emoción en sus ojos, pero solo encontró un brillo frío, casi gélido. La forma en que lo miraba no le transmitía calidez, ni ternura, ni la ansiedad de alguien que había estado esperando semanas para verlo abrir los ojos. Más bien, su mirada parecía la de alguien que evaluaba cada detalle, que calculaba cada palabra antes de decirla. Elena, murmuró él, probando el nombre en sus labios como si fuera la primera vez que lo pronunciara. No sintió nada al decirlo, y esa falta de emoción lo inquietó. De alguna forma, había esperado que verla despertara algo en él,
pero solo sentía vacío. Elena se inclinó hacia él, tomó su mano entre las suyas y le sonrió con esa misma expresión imperturbable. «Ha sido un mes difícil», dijo, con un tono que sonaba más a un guión aprendido que a una confesión sincera. «Pero aquí estoy, como siempre. He estado contigo todo este tiempo, esperando tu recuperación, pidiendo que volvieras a mí». Martín intentó encontrar alguna conexión en sus palabras, algún rastro de verdad. «Lo siento, pero no recuerdo nada», admitió en un susurro. «No recuerdo quién eras para mí, ni quién era yo para ti». Una sombra cruzó por el rostro de Elena, pero fue tan rápida que Martín casi no la percibió. «Lo entiendo», dijo, con una dulzura tan estudiada que parecía a punto de desmoronarse. «Los médicos me dijeron que podría tomar tiempo, que quizás nunca vuelvas a recordar todo. Pero eso no importa, Martín. Estoy aquí para recordarte quién eres». Al escuchar esas palabras, Martín sintió un leve escalofrío recorrer su espalda. Algo en la forma en que Elena las pronunciaba le daba la impresión de que no era una promesa, sino una advertencia. «¿Y quién soy?», preguntó, intentando mantener la calma, aunque sentía una ansiedad creciente en su pecho. Elena ladeó la cabeza y sonrió. «Eres un hombre fuerte, decidido. Eres un empresario exitoso, alguien que sabe lo que quiere y no duda en ir tras ello. Tienes una voluntad de hierro, Martín. Eso es lo que te hace especial». Sus palabras le parecieron frías, vacías, como si estuviera describiendo a un personaje en lugar de una persona. La imagen que ella pintaba de él no parecía la de alguien amado, sino la de una herramienta poderosa. Había algo en esa frialdad calculada, en el brillo de sus ojos, que lo llenaba de desconfianza. «¿Es eso lo único que soy para ti?». «¿Un hombre fuerte?», preguntó, sin poder evitar la dureza en su tono. Elena lo miró, sorprendida, pero rápidamente recuperó la compostura. «Martín, nuestro matrimonio siempre ha sido una alianza. Te amo, pero ambos sabemos que nuestra relación es algo más que amor. Somos un equipo, una fuerza poderosa». Su voz era firme, inquebrantable, pero al mismo tiempo, sonaba extrañamente vacía. Martín sintió una punzada de incomodidad. No podía recordar su vida pasada, pero en el fondo, una voz susurraba que algo estaba terriblemente mal, que aquella mujer a su lado no era alguien en quien pudiera confiar. Aquel equipo que ella mencionaba no parecía basarse en nada sano ni real, sino en un acuerdo frío y calculador que lo hacía sentir más un prisionero que un esposo. La conversación continuó, pero cada palabra de Elena era como una piedra fría y pulida, una construcción meticulosa que dejaba fuera cualquier rastro de emoción genuina. No había en ella ninguna chispa de alegría por su recuperación, ningún destello de amor verdadero. Solo un interés palpable en el hecho de que él, Martín Rivera, estuviera allí, despierto y consciente, como si su despertar significara algo mucho más grande que ella no estaba dispuesta a confesar. «Entonces, ¿qué pasó en el accidente?», preguntó Martín, intentando llenar el silencio incómodo que crecía entre ellos. Necesitaba respuestas, y ella era la única que podía dárselas. Elena pareció titubear un segundo antes de responder. «Fue terrible. Estabas en tu auto, algo salió mal, nadie sabe exactamente qué ocurrió, pero fue devastador. Aún recuerdo cómo recibí la llamada», dijo, con una tristeza que casi parecía real, aunque sus ojos permanecían secos y fríos. «¿Qué hacía yo en el auto? ¿Hacia dónde iba?». Martín insistió, su voz temblando ligeramente. Elena bajó la mirada, en un intento calculado de aparentar dolor. «No lo sé, Martín. Solo sé que algo terrible pasó esa noche». Pero en sus palabras, él percibió una grieta. Era como si intentara cubrir algo, ocultar una verdad que no estaba dispuesta a revelar. Cada palabra que salía de sus labios era una construcción cuidadosa, una mentira envuelta en seda. El silencio se extendió entre ambos, cada vez más pesado, y Martín sintió que el aire de la habitación se volvía irrespirable. Tenía que alejarse, pero no podía moverse, atrapado en su propia debilidad física. A su lado,
Elena seguía sosteniendo su mano con una fuerza que empezaba a resultarle incómoda, como si estuviera asegurándose de que no escapara. Finalmente, rompió el contacto y retiró su mano, sintiendo un alivio inmediato. «Gracias por venir», murmuró, evitando mirarla directamente. Elena asintió, levantándose con elegancia. «Martín, recuerda que te amo. Haré todo lo que esté en mis manos para ayudarte a recuperar tu vida». «Nuestra vida», enfatizó, y su voz era una promesa afilada, casi como una advertencia. Cuando salió de la habitación, el alivio de Martín fue instantáneo. El aire parecía volver a fluir, y su cuerpo, aunque aún débil, recuperó una sensación de libertad. La sombra de Elena se desvaneció tras la puerta, pero las dudas que ella había dejado se quedaron con él, como marcas invisibles que no podía borrar. Minutos después, Clara entró a la habitación, y con solo mirarla, Martín sintió el consuelo de su presencia. Sin decir nada, ella se sentó a su lado, observándolo en silencio. «¿Cómo te fue?», preguntó finalmente, en un susurro. Martín la miró, y en sus ojos Clara pudo ver el dolor y la confusión que lo atormentaban. «Es como si todo en ella fuera falso, Clara. No sé qué pensar». Clara le tomó la mano con firmeza, brindándole el apoyo silencioso que solo ella podía ofrecerle. En el fondo, ambos sabían que la oscuridad apenas había comenzado a desvelarse, y que lo que Martín buscaba no era solo recuperar su pasado, sino descubrir la verdad detrás de aquella mujer que decía ser su esposa. Los días que siguieron a la visita de Elena fueron una mezcla de tensión y confusión para Martín. La presencia de su esposa había dejado una sombra inquietante en su mente, una sospecha latente que no podía ignorar. Sus palabras aún resonaban en su cabeza, como ecos de un discurso cuidadosamente preparado. No encontraba en su tono ni en su mirada un rastro de amor verdadero, solo una frialdad calculada que lo llenaba de desconfianza. Clara se mantenía a su lado, como siempre, y aunque intentaba distraerlo de sus pensamientos, Martín sentía que incluso ella estaba más cautelosa, como si tratara de protegerlo de algo. Un día, mientras Clara revisaba sus signos vitales, Martín decidió romper el silencio, buscando en ella la honestidad que no podía hallar en nadie más. «Clara, sé que no quieres decírmelo, pero necesito saber la verdad», dijo con voz temblorosa. «Elena, ella no parece quien dice ser. Hay algo en ella, en la forma en que me mira». Clara suspiró, bajando la mirada mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas. Sus dedos temblaban ligeramente sobre los instrumentos médicos, y Martín notó la indecisión en su rostro. Finalmente, tomó asiento junto a él, sus ojos oscuros reflejando una mezcla de preocupación y tristeza. «Martín, yo no quería decírtelo porque pensé que quizás era algo que debías recordar por ti mismo», comenzó, su voz temblando apenas. «Pero creo que mereces saber lo que los demás no se atreven a decirte». Martín asintió, apretando los puños en anticipación. La voz de Clara era casi un susurro cuando continuó, como si temiera que alguien más pudiera escucharla. «Elena, ella no es la esposa amorosa que intenta aparentar ser. Antes del accidente, tú y ella no tenían una relación feliz. De hecho, había problemas entre ustedes, graves». Su corazón latió más rápido, y una sensación de desasosiego lo invadió. «¿Qué tipo de problemas?», preguntó, con un nudo de ansiedad apretándose en su garganta. Clara vaciló, observando su reacción antes de continuar. «He oído rumores, Martín. No estoy segura de toda la verdad, pero algunos dicen que tu matrimonio con Elena era una fachada. Una unión basada en intereses más que en amor. Y también se habla de ciertos negocios turbios en los que Elena estaba involucrada, negocios de los que tú estabas empezando a sospechar antes de tu accidente». Martín sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar de una manera que lo llenaba de horror. Su esposa, aquella mujer que supuestamente había estado a su lado todo ese tiempo, no solo era una extraña, sino alguien que posiblemente había tenido motivos para querer deshacerse de él. Clara tomó su mano con fuerza, como si intuyera la avalancha de emociones que lo estaba golpeando. «Hay algo más»,
Martín. Algo que debes saber. Él la miró, sus ojos buscando en los de Clara una explicación, una esperanza de que todo esto no fuera cierto. Pero lo que vio en su expresión fue aún más perturbador. Yo, no soy solo una enfermera en este hospital, confesó ella, su voz quebrándose al pronunciar cada palabra. Soy Clara Rivera, tu hermana menor. El mundo de Martín pareció detenerse. Su hermana. Su propia sangre. La mujer que había estado a su lado desde que despertó, cuidándolo, protegiéndolo en cada paso, era su hermana, un vínculo que no recordaba, pero que de pronto cobraba un nuevo sentido. La incredulidad y el asombro se mezclaban en su interior, formando una marea de sentimientos imposibles de controlar. Nos separamos cuando éramos niños, Martín, continuó Clara, su voz apenas un murmullo mientras lágrimas silenciosas surcaban sus mejillas. Después de la muerte de nuestros padres, los servicios sociales nos enviaron a diferentes hogares, y nunca volví a verte, hasta ahora. Martín apenas podía procesar lo que estaba escuchando. La mujer que había sido su única amiga, su único apoyo en ese hospital, no solo era una desconocida que había entrado en su vida por casualidad, sino alguien con quien compartía la misma sangre. El mismo pasado doloroso que no lograba recordar. Su pecho se llenó de una mezcla de alivio y pena, una conexión profunda que atravesaba las capas de su amnesia y lo hacía sentir completo, aunque fuera por un instante. Yo, no sabía nada de ti, murmuró, su voz temblando mientras intentaba asimilar aquella verdad. Pero tú, ¿por qué no me dijiste nada antes? Clara respiró hondo, con una mezcla de tristeza y determinación en su mirada. Porque no sabía cómo reaccionarías. No quería confundirte más de lo que ya estabas. Y también, porque había algo que necesitabas entender por ti mismo, algo que debías recordar, la persona que fuiste antes de este accidente no era fácil de conocer. Él asintió, sintiendo que una verdad incómoda y amarga se deslizaba lentamente en su interior. Por mucho que quisiera aferrarse a la versión de sí mismo que ahora era, algo le decía que había sido un hombre muy diferente. Clara lo miraba con tristeza, como si cada palabra que dijera fuera una herida que ella misma no podía sanar. Martín, antes del accidente, tú eras alguien muy ambicioso, alguien que vivía para su trabajo. No dabas espacio a nada ni a nadie. No permitías que el amor o el cariño se acercaran demasiado a ti. Y eso, tarde o temprano, te aisló de los demás. Sus palabras le pesaban como una losa en el pecho. Cada revelación era como una descarga que le recordaba lo poco que sabía de sí mismo. Quizás, pensó, ese accidente había sido una especie de segunda oportunidad, una oportunidad para cambiar y dejar atrás aquella versión de sí mismo que ahora se le hacía extraña y ajena. Pero, Clara, si soy tan frío, tan distante, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué te infiltraste en este hospital para cuidarme?, preguntó, sus palabras reflejando tanto gratitud como desconcierto. Ella lo miró a los ojos, y una pequeña sonrisa apareció en su rostro, cargada de una calidez profunda. Porque eres mi hermano, Martín. Porque, a pesar de todo, siempre esperé que pudieras cambiar. Y cuando me enteré del accidente, cuando descubrí lo que Elena estaba planeando, supe que tenía que hacer algo. No podía dejarte solo, no después de haberte buscado por tanto tiempo. Martín sintió que algo se quebraba dentro de él. Las lágrimas acudieron a sus ojos, un torrente de emociones que no podía controlar. Había pasado semanas sumido en la incertidumbre, en la soledad de su amnesia, y ahora entendía que nunca había estado solo. Clara, su hermana, había estado allí, vigilándolo, protegiéndolo sin pedir nada a cambio. Ambos se miraron en silencio, y en ese momento Martín supo que había encontrado algo más valioso que cualquier recuerdo perdido. Había encontrado una conexión que iba más allá de su vida pasada, un vínculo inquebrantable que le daba fuerzas para enfrentar lo que fuera que le aguardaba. Gracias, Clara, susurró, apretando su mano. Gracias por no dejarme. Ella sonrió a través de las lágrimas, y por un instante el dolor y la amargura se desvanecieron, reemplazados por una paz profunda. Sabía que, con ella a su lado, podría enfrentar cualquier verdad,
cualquier sombra de su pasado. No importaba quién había sido antes, porque ahora, con Clara, sentía que podía ser alguien mejor. Martín, dijo ella, con un brillo de determinación en su mirada, debemos tener cuidado. Elena sabe que estás recordando, y si se entera de que estoy aquí, no se detendrá ante nada. Tú y yo, debemos ser fuertes, y debemos estar preparados para lo que pueda venir. Él asintió, el miedo transformado en una firmeza renovada. Sabía que la verdad sería dura, que habría más secretos enterrados en su pasado, pero con Clara a su lado, sentía que tenía la fuerza suficiente para enfrentarlo. El silencio se alzó entre ellos una vez más, pero ya no era el silencio de la soledad ni el vacío de una amnesia inexplicable. Era el silencio de la unión, del compromiso silencioso entre dos personas que compartían algo más allá de la sangre. La revelación de Clara aún resonaba en la mente de Martín como un eco constante. Su hermana, su única aliada en medio de esa confusión, lo había protegido sin que él lo supiera. Ahora, cada encuentro con ella estaba lleno de preguntas no dichas y de silencios compartidos. Sin embargo, había algo más, algo en lo que él apenas comenzaba a profundizar, la creciente certeza de que su vida había sido una farsa construida sobre secretos. Esa noche, mientras intentaba dormir, una oleada de recuerdos borrosos empezó a flotar en su mente, como fragmentos de un sueño confuso. Vio destellos de una oficina brillante, frías paredes de cristal, largas reuniones llenas de tensiones y rostros sin nombre. Las voces a su alrededor eran distantes, como susurros entremezclados, y cada vez que intentaba escuchar, los recuerdos se desvanecían, dejándolo en un vacío. Pero en ese mar de sombras y ruidos ininteligibles, una imagen se hacía cada vez más nítida, el rostro de Elena. De repente, sintió una presión en el pecho, como si un peso invisible lo aplastara. La imagen de Elena era distinta a la de la mujer calculadora que había conocido en el hospital. En estos destellos, ella lo miraba con rabia, con una frialdad helada que parecía quemarlo. En su mirada había un brillo calculador, y por un instante, Martín pudo escuchar las palabras que salían de sus labios como un siseo: esto no es solo un matrimonio, Martín. Esto es una inversión. Y no permitiré que lo arruines. Despertó de golpe, con el corazón desbocado y el cuerpo empapado en sudor frío. Las imágenes se desvanecieron, pero el temor y la sensación de peligro continuaron agazapados en su mente, como un veneno que lentamente se filtraba en su sangre. Algo en su interior le decía que había sido una advertencia, un aviso de su propia mente de que estaba en grave peligro. A la mañana siguiente, cuando Clara entró a la habitación, Martín la esperaba con una intensidad que no pudo disimular. Clara, percibiendo su urgencia, se acercó sin decir palabra, mirándolo con esos ojos llenos de compasión y determinación que tanto lo reconfortaban. Clara, creo que estoy recordando algo, le confesó en un susurro, temiendo que las paredes mismas pudieran escuchar su revelación. No sé qué significa, pero veo a Elena, y cada vez que intento recordar algo, siento que estaba en peligro. Que ella me veía como un obstáculo. Clara asintió, sin apartar la vista de él, y Martín notó que había una firmeza nueva en sus ojos, como si estuviera dispuesta a hacer cualquier cosa por protegerlo. Martín, creo que ya es hora de que sepas todo lo que descubrí antes de infiltrarme aquí, dijo ella, con voz apenas contenida. No puedo seguir ocultándote la verdad. Tienes derecho a saber lo que he averiguado sobre Elena y sobre el accidente. Él sintió que su estómago se revolvía, pero asintió, decidido a enfrentar lo que fuera que ella tuviera que decirle. Clara respiró profundamente, como si las palabras que estaba a punto de decir fueran tan pesadas que le costara sostenerlas. Elena, ella no solo era tu esposa, Martín. Era también la mujer a la que muchos en el mundo empresarial temían, aunque pocos lo sabían. Desde hace años, ella ha estado involucrada en actividades ilícitas, manejando un imperio financiero oculto, moviendo grandes sumas de dinero en la sombra. Y, según lo que he investigado, tú estabas a punto de descubrirlo. Martín sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Las palabras de Clara lo golpeaban como cuchillas.
Todo su ser se estremecía ante la imagen de aquella mujer que había estado tan cerca de él, no como una esposa, sino como una depredadora, esperando el momento de atacar. «Descubriste algo sobre sus operaciones», continuó Clara, con la voz temblando de furia y dolor. Algo que estaba a punto de comprometerla, y cuando ella se dio cuenta, supo que debía actuar antes de que pudieras arruinar sus planes. Martín apenas podía respirar. La habitación parecía cerrarse sobre él, y la cara de Elena apareció de nuevo en su mente, esos ojos calculadores que siempre parecían analizarlo, midiendo cada uno de sus movimientos. «¿Crees que mi accidente no fue realmente un accidente?», preguntó, su voz tan débil que casi no era un susurro. Clara asintió, su rostro sombrío. «Tengo razones para creer que Elena planeó todo, Martín. Creo que ella intentó asesinarte, y cuando falló, creó esta imagen de esposa devota para protegerse mientras confirmaba que habías perdido la memoria. No tiene piedad, Martín. Y hará lo que sea necesario para mantener su imperio a salvo». El peso de aquella revelación era insoportable. Martín sintió una oleada de furia mezclada con impotencia. ¿Cómo había podido estar tan ciego? ¿Cómo había compartido su vida con alguien que, en el fondo, deseaba verlo muerto? Pero más que todo, una tristeza profunda lo invadía. La imagen de su vida se rompía ante él, desmoronándose como un castillo de naipes, y todo lo que quedaba era el vacío y la traición. «Martín, escúchame», continuó Clara, acercándose a él, con una fuerza nueva en su mirada. «Ahora que sabes la verdad, no podemos permitir que Elena te haga más daño. Necesitamos pruebas, algo que podamos usar en su contra. Pero hasta que las tengamos, debes ser cuidadoso. Ella aún cree que no recuerdas nada importante, y eso es lo único que te protege». Martín apretó los puños, sintiendo cómo la determinación se formaba en su pecho, transformando el miedo en una resolución firme. «¿Y cómo conseguimos esas pruebas?», preguntó, mirándola a los ojos. Clara respiró hondo y le tendió la mano. «Yo he estado investigando, Martín. Tengo contactos en la empresa, personas que te eran leales antes de que todo esto ocurriera. Hay documentos, registros, pero tú eres el único que puede acceder a ellos. Necesito que confíes en mí». Él asintió, sin dudarlo. Clara era la única persona en la que confiaba, su única aliada en ese mundo de sombras y mentiras. Juntos, formarían un equipo para desmantelar el imperio que Elena había construido a costa de su vida. Durante los días siguientes, Clara y Martín planearon en silencio, trazando cada paso con cuidado, asegurándose de que nada llamara la atención de Elena. Clara mantenía un contacto discreto con algunos de los empleados de la empresa de Martín, personas que alguna vez habían sido leales y que, en su ausencia, habían sido marginadas por las nuevas políticas frías e implacables que Elena había impuesto. Todo debía hacerse en secreto, cada movimiento calculado y preciso, como en un juego de ajedrez donde una sola falla podía ser fatal. Martín también comenzó a recordar más fragmentos de su vida pasada. Las imágenes llegaban en destellos repentinos, a veces en sus sueños y otras veces en momentos de silencio, como si su mente se empeñara en mostrarle la verdad que había olvidado. Recordó reuniones tensas con Elena, discusiones acaloradas en las que ella insistía en que la empresa debía tomar decisiones arriesgadas, mover capitales en secreto, cerrar tratos con inversores desconocidos y de dudosa reputación. Recordaba cómo había empezado a sospechar, a investigar por su cuenta, y entonces, la oscuridad de su memoria se cerraba nuevamente, dejando solo el eco de un peligro latente. Una noche, mientras Clara revisaba los últimos documentos que había conseguido, Martín la observó con gratitud y, por primera vez, sintió que ese vacío dentro de él comenzaba a llenarse. Clara había sido su salvación, la única que había visto su verdadera esencia, incluso cuando él mismo la había olvidado. «Clara», dijo en un susurro, apenas conteniendo la emoción que se le agolpaba en la garganta, «nunca podré agradecerte lo suficiente. Por todo, por no dejarme caer en esta oscuridad». Ella lo miró y, sin decir una palabra, se acercó y lo abrazó con fuerza. En ese abrazo,
Martín sintió la calidez y el amor que tanto había anhelado, una conexión que iba más allá de las palabras y los recuerdos. Clara era su única verdad en medio de una vida rota. Martín, dijo ella finalmente, apartándose para mirarlo a los ojos, lo que sea que descubras sobre tu vida pasada, lo enfrentaremos juntos. No estás solo. Nunca lo estarás. Martín asintió, y en su interior, supo que ya no tenía miedo. Iban a descubrir la verdad, sin importar lo que eso significara para él o para el hombre que había sido antes. Ahora, había una nueva misión. Sabía que enfrentaría más verdades duras, que quizás el hombre que descubriría en esos recuerdos no sería alguien que él aprobara o siquiera reconociera. Pero con Clara a su lado, supo que tenía la fuerza para enfrentarlo, y también la voluntad para dejar atrás lo que debía ser dejado. Estaban listos para enfrentarse a Elena, y esta vez, no habría piedad ni vacilación. Martín estaba sentado en la penumbra de su habitación, esperando el momento que él y Clara habían planeado con tanto cuidado. La confrontación que hasta hace poco tiempo había temido ya no era una opción, era una necesidad. Las piezas del rompecabezas de su vida pasada se habían ido uniendo hasta formar una imagen clara y desgarradora. Elena, la mujer que había prometido amarlo, no solo lo había traicionado, sino que había intentado matarlo. El dolor y la furia se arremolinaban en su pecho, y la certeza de la verdad lo fortalecía. Esa tarde, enfrentarían finalmente a la mujer que había puesto en juego su vida y la de su hermana. El plan que Clara y él habían tejido estaba lleno de riesgos. Durante días, Clara había recopilado pruebas y registros de las operaciones ilícitas de Elena, documentos y grabaciones que demostraban sus vínculos con cuentas opacas y fondos desviados a través de la empresa de Martín. Su esposa no solo había usado el negocio para sus fines oscuros, sino que había cimentado su imperio en la base de su propio matrimonio. Y cuando él había descubierto sus crímenes, Elena no había dudado en eliminarlo. La tarde avanzaba y el cielo comenzaba a oscurecer cuando Clara entró en la habitación con expresión decidida. Martín notó la tensión en sus movimientos, el pulso acelerado que intentaba disimular con calma. ¿Estás listo?, le preguntó en voz baja, como si aquella simple pregunta escondiera todo el peso de lo que estaban a punto de hacer. Martín asintió, sintiendo como cada músculo de su cuerpo se tensaba en anticipación. Sí. Esta vez, no me esconderé de la verdad. Vamos a terminar con esto. Clara le dedicó una mirada cargada de determinación. Los dos salieron en silencio del hospital, mezclándose entre los pacientes y el personal que no sospechaban nada. El plan era simple, pero arriesgado. Confrontarían a Elena en su propio territorio, en el corazón de la empresa que había usado para sus negocios turbios. Sabían que ella no esperaría un ataque directo, especialmente de Martín, a quien creía aún vulnerable y sin memoria. El trayecto hasta las oficinas se hizo eterno. El auto avanzaba por las calles iluminadas de la ciudad mientras Clara revisaba una última vez los documentos y las grabaciones. Al llegar al imponente edificio de Rivera Inmobiliaria, la fachada de cristal reflejaba las luces de la ciudad, dándole un aspecto imponente y frío, casi como la extensión de la propia Elena. Entraron en silencio, atravesando los pasillos desiertos hasta la oficina de la mujer que había tejido aquella red de mentiras y traiciones. Sabían que era arriesgado enfrentarla allí, en su propio territorio, pero era el único lugar donde podrían obtener respuestas definitivas. Elena había hecho que todos los empleados salieran temprano esa noche, tal vez para proteger su privacidad mientras manipulaba sus cuentas o para crear el ambiente perfecto para la confrontación que ella no sospechaba. La puerta de la oficina estaba entreabierta. A través de la rendija, Martín pudo ver a Elena de espaldas, observando la ciudad desde la ventana, absorta en sus pensamientos. Era una figura esbelta y elegante, la encarnación de alguien que no dudaba en mantener el control sobre todo lo que la rodeaba. Él respiró hondo y, sintiendo la presencia de Clara a su lado, empujó la puerta suavemente, haciéndola rechinar. Elena se dio vuelta al oír el sonido, y una sonrisa fría y calculada apareció en sus labios cuando lo vio. Sin embargo, su mirada cambió al notar a Clara junto a él.
Su expresión pasó del desprecio a una mezcla de sorpresa y furia contenida. «Martín, ¿qué haces aquí?» «Creí que estarías en el hospital», dijo con su voz suave, casi melosa, aunque sus ojos delataban su incomodidad. Martín avanzó lentamente hacia el escritorio, sin apartar la vista de ella. «Elena, se acabó», dijo, su tono firme y cargado de determinación. «Ya no puedes seguir con esto. He empezado a recordar, y ahora sé todo lo que hiciste». La sonrisa de Elena se desvaneció. Sus ojos se endurecieron mientras evaluaba la situación. La astucia fría en su mirada le recordaba a un depredador acorralado, calculando sus próximos movimientos. «¿De qué estás hablando, Martín? No tienes idea de lo que estás diciendo». «Tal vez tu amnesia está jugando contigo», replicó, intentando sonar convincente. Pero Martín no se dejó intimidar. La furia que había contenido durante semanas empezó a aflorar, y sus palabras fueron tajantes. «No intentes manipularme, Elena. Sé que intentaste matarme, que planeaste el accidente. Sé sobre tus negocios ilícitos, tus cuentas ocultas, y cómo has usado nuestra empresa para lavar dinero. Y sé también que nunca hubo amor en este matrimonio, solo tus planes y tu ambición». Elena apretó la mandíbula, y su fachada de esposa preocupada se rompió como un cristal bajo presión. «Así que ya sabes todo», dijo, con una risa amarga y un brillo de odio en los ojos. «No me subestimes, Martín, ¿realmente creíste que podías enfrentarme así, sin consecuencias?» Clara dio un paso adelante, y su voz resonó en la oficina, cargada de valentía y rabia contenida. «Las consecuencias son tuyas, Elena. Sabemos lo que has hecho y tenemos las pruebas. Te has aprovechado de Martín, lo has manipulado y usado como un peón. Pero ahora hemos venido a acabar con tu juego». El rostro de Elena se tornó en una máscara de desprecio absoluto. «¿Pruebas?», replicó, alzando la barbilla con arrogancia. «¿Realmente creen que van a intimidarme con pruebas? En este mundo, todo se compra, todo se manipula. Y ustedes dos son solo inconvenientes en mi camino». Martín sintió una furia que nunca antes había experimentado. Todos los recuerdos de su vida pasada, su tiempo al lado de Elena, sus esfuerzos por construir una empresa, todo se distorsionaba en su mente, transformándose en una imagen que ya no podía tolerar. Había sido un hombre duro, implacable, pero nunca había imaginado que aquellos valores los había compartido con una mujer sin escrúpulos. Con un temblor en la voz, él le dijo: «Eres peor de lo que pude imaginar. No soy el hombre que fui antes de este accidente, Elena. Ahora soy capaz de ver la clase de monstruo que eres». Ella lo miró con una frialdad glacial, como si sus palabras no significaran nada. Luego se dirigió a Clara, con una sonrisa cargada de veneno. «¿Y tú, crees que puedes salvar a Martín? Eres solo una hermana que apareció cuando ya era demasiado tarde. ¿Realmente piensas que lograrán algo enfrentándome aquí?» Clara, en un movimiento rápido, sacó una grabadora del bolso y presionó un botón. La voz de Elena comenzó a reproducirse, detallando los planes de la empresa, las cuentas ocultas, los negocios sucios. Cada palabra registrada era una condena. Elena quedó inmóvil, su mirada oscilando entre la grabadora y los ojos de Clara. «Todo lo que necesitamos está aquí, Elena», dijo Clara, su tono lleno de fuerza. «Ya no tienes control sobre Martín, ni sobre la empresa. La verdad saldrá a la luz». La máscara de Elena se rompió por completo. Su furia era tangible, como un veneno que se extendía en el aire. Sin previo aviso, lanzó un grito de rabia y se abalanzó sobre Clara, intentando arrebatarle la grabadora. Martín intervino, deteniéndola con una fuerza que no sabía que tenía. Ambos forcejearon, y en ese momento sintió la verdadera naturaleza de Elena, una frialdad absoluta, una violencia que había estado ocultando durante años. «No puedes hacerme esto», gritó ella, luchando por liberarse, sus uñas intentando arañar la piel de Martín. «Todo esto es mío, tú nunca has sido más que una piedra en mi camino». Las palabras eran una mezcla de odio y desesperación, y Martín comprendió que no había amor ni humanidad en ella.
Había sido una farsa, una mujer capaz de todo por alcanzar sus metas. Con un último impulso, él la apartó, y Elena cayó al suelo, derrotada y exhausta, pero aún llena de rabia. Clara se acercó, manteniendo la grabadora firmemente en su mano, y miró a Elena con una calma que contrastaba con el caos que acababa de presenciar. «Se acabó, Elena», susurró, mientras la mujer la miraba con puro odio. «Tendrás que pagar por todo lo que has hecho». Elena, rota y humillada, respiró hondo y lanzó una última mirada de desprecio a ambos. «No saben en lo que se han metido». «Yo no caeré sola», dijo con una sonrisa siniestra. Martín, extenuado, sostuvo la mano de Clara y asintió. No importaban sus amenazas, porque ahora, juntos, ellos habían ganado. La verdad estaba finalmente revelada, y aunque el camino hacia la redención no sería fácil, supo que con Clara a su lado podría empezar de nuevo. El sol comenzaba a salir sobre la ciudad cuando finalmente salieron de la oficina, dejando a Elena en las sombras de su propio imperio destruido. El primer rayo de luz del amanecer iluminaba la ciudad cuando Martín y Clara abandonaron la oficina. El aire fresco acariciaba sus rostros, y por primera vez en mucho tiempo, Martín sintió que podía respirar. La confrontación con Elena había sido desgarradora, pero el peso de su traición, el dolor de sus manipulaciones, comenzaba a desvanecerse. Ahora, más allá de la culpa y la ira, quedaba solo la posibilidad de empezar de nuevo. Martín se detuvo unos segundos frente al edificio, contemplando las enormes letras de metal que formaban su apellido, Rivera. Durante años, ese nombre había sido su escudo y su prisión, la fachada que lo definía, y al mismo tiempo, lo sofocaba. La persona que había sido antes del accidente parecía, al fin, una figura ajena, alguien que había sido empujado a una vida vacía de la que no quedaba nada más que sombras. Ahora, con Clara a su lado, supo que tenía la oportunidad de ser alguien diferente. «¿Qué piensas hacer ahora, Martín?», preguntó ella, con una mezcla de alivio y cansancio en su voz. Sus ojos reflejaban tanto el agotamiento como la esperanza de quien ha enfrentado lo peor y ha salido adelante. Ambos sabían que lo que acababan de hacer les había cambiado para siempre. Martín permaneció en silencio, buscando las palabras para expresar el torbellino de emociones en su interior. Al final, una pequeña sonrisa apareció en su rostro mientras giraba la mirada hacia su hermana. «No lo sé con certeza, Clara. Pero sí sé que esta vez, quiero ser alguien mejor. Quiero vivir una vida que valga la pena, y quiero que seas parte de ella». Clara asintió, con lágrimas brillando en sus ojos. «Siempre estaré aquí, Martín. Pasamos por demasiado para encontrarnos, y ahora nada podrá separarnos otra vez». Ambos continuaron caminando por la acera, alejándose de la torre que alguna vez había simbolizado el poder y el éxito para Martín, pero que ahora representaba solo los fantasmas de una vida pasada. Mientras avanzaban por las calles casi vacías de la ciudad, la sensación de libertad comenzaba a asentarse en su interior, ligera y reconfortante, como un bálsamo que curaba sus heridas. A medida que se alejaban de la empresa y de la vida de la que habían escapado, Martín comenzó a compartir con Clara sus ideas, sus planes para reconstruir su vida de una forma más honesta, lejos de las sombras y de las ambiciones que lo habían atrapado antes. Clara escuchaba en silencio, sus ojos llenos de orgullo y gratitud, y él podía ver en su mirada que compartía su misma esperanza. Los días que siguieron a la caída de Elena estuvieron marcados por decisiones importantes. Martín entregó a las autoridades las pruebas que Clara había recolectado, revelando la red de corrupción que Elena había construido en torno a la empresa. La investigación y el proceso judicial no tardaron en llegar, y las noticias sobre el escándalo se esparcieron rápidamente. Elena fue arrestada y su imperio financiero quedó en ruinas, su nombre mancillado por los crímenes y engaños que había orquestado. Martín, por su parte, enfrentó las consecuencias de su propio pasado, colaborando con las autoridades para desmantelar lo que alguna vez había sido su mundo. Con el tiempo, Martín tomó la decisión de cerrar Rivera Inmobiliaria. Aunque había sido su obra, comprendió que aquel legado estaba teñido por la ambición y las sombras de Elena.
No quería que su vida continuara atada a esos recuerdos, y el cierre de la empresa se convirtió en un acto de renuncia, un símbolo de su deseo de dejar atrás esa parte de sí mismo y construir algo completamente nuevo. Meses después, cuando el juicio contra Elena finalmente concluyó y ella fue condenada, Martín y Clara se encontraban en una pequeña casa de campo, lejos del bullicio de la ciudad. Habían decidido mudarse para comenzar una vida tranquila, lejos de los flashes y la atención que el caso había traído. Allí, en aquel lugar rodeado de naturaleza, ambos encontraron la paz que tanto necesitaban. Una tarde, sentados juntos en el porche mientras el sol se ponía, Martín miró a Clara y le tomó la mano con gratitud. Nunca pensé que diría esto, pero, este accidente, esta amnesia, fueron lo mejor que pudo haberme pasado. Perdí quién era, pero también me dio la oportunidad de convertirme en alguien nuevo. Clara lo observó, con una sonrisa que reflejaba tanto amor como alivio. Eres una mejor versión de ti mismo, Martín. La persona que eres ahora es alguien de quien estoy orgullosa, alguien que finalmente está en paz. Martín miró el horizonte, sintiendo como el peso de su pasado se disipaba lentamente, dejándole espacio para crecer y renacer. Por primera vez, sentía que su vida estaba realmente en sus manos, libre de las cadenas que lo habían atado a un destino de ambición y soledad. Clara, la hermana que había recuperado, era su familia y su ancla en aquel nuevo comienzo. Los días se sucedieron, tranquilos y llenos de sencillez, y con cada nuevo amanecer, Martín sentía como su vida se llenaba de significado. La amnesia le había robado su identidad pasada, pero también le había regalado una segunda oportunidad, y él estaba decidido a vivirla plenamente, rodeado de paz y de amor verdadero. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Martín cerró los ojos, dejando que la brisa fresca lo envolviera, y en ese momento, supo que, al fin, era libre.